Hola queridos compañeros, estamos aquí en este conversatorio en la etapa 2, fundamentación conceptual. Los integrantes que estamos desarrollando esta etapa es Mayra Yurley, Yuli Natalia, Janier Gisela, Gina Geraldine y quien les habla, Sergio Omar Sarmiento. Vamos entonces a dar paso a la presentación de esta temática en este conversatorio. Nuestro tutor es Nancy Milena Pedraza Ávila. Entonces vamos a ir a dar inicio. Psicología política, elementos teóricos y conceptuales. Entonces, este conversatorio tiene tres momentos que son las preguntas que se nos ha presentado en la guía. Le pedimos el favor a la compañera Gina que nos colabore con la primera pregunta. La primera pregunta es sobre qué entendemos por psicología política, el objeto de la misma y pues cuáles son los temas de análisis principales y las líneas de investigación de la psicología política. Eh, Psicología política entiendo que es una disciplina que estudia pues las interacciones entre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos. Se enfoca en cómo las creencias y emociones y comportamientos de los individuos y grupos influyen en los influenciados por los contextos políticos. Además que... Mayra, ¿quiere opinar algo sobre esta primera pregunta? Qué pena, la interrumpo. No, tranquilo. Sí, preciso pues también como que la psicología política busca como explicar ese comportamiento político desde esa perspectiva psicológica, pues siempre entendiendo tanto como esos procesos internos de los individuos y como las dinámicas que presentan en la sociedad, en el contexto político. Algo que hay que tener en cuenta es eso que decía mi compañera, y es sobre las dinámicas. Uno a veces entiende la política únicamente como la acción de ejercer un gobierno, pero el hombre en sí es políticos, ¿no? Es decir, un ser social, un ser que transmite y que necesita por medio de unas leyes, de una conducta, de una normatividad, realizarse como persona. Entonces, los aspectos, es un aspecto trascendental la psicología política porque nos ayuda a entender cómo nuestra conducta, nuestros pensamientos que se van exteriorizando, que se van viendo en nuestras acciones, puede influir o no en una sociedad, en una comunidad. ¿Alguien más quisiera compartir en este conversatorio? Mi nombre es Natalia Gómez Carrillo. En cuanto a qué entiendo por psicología política, puedo decir que según como lo afirma Cruz y Rodríguez en el 2015, la psicología política explica aspectos de trascendencia social e interés, como es la influencia de los factores psicológicos en la conducta política y el efecto en los sistemas políticos, así como en los procesos psicológicos. Entonces, de acuerdo a esto, trata de describir y explicar cómo el comportamiento político se ve afectado por los factores psicológicos, sociales y ambientales. Siguiendo la línea de este primer punto, hacemos la segunda pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Janier, ¿qué opina? Pues creería que el objeto de estudio de la psicología política es el cómo poder estudiar varios comportamientos electorales, actitudes políticas o la entidad política o conflictos políticos
o la cultura política desde la parte psicológica, creería yo. Muchas gracias. Gina Sí, o, complementando lo que dice la o compañera, Julie. pues la psicología política pues abarca pues una amplia gama de fenómenos relacionados con el comportamiento político. Esta disciplina pues se centra en analizar cómo los individuos y grupos forman sus opiniones políticas y se involucran en procesos democráticos y cómo son afectados por los factores como el liderazgo, la polarización y la propaganda de los mismos. Muchísimas gracias también por participar. Y yo creo que hay que entender algo sobre el objetivo. El objetivo es algo individual y es social, porque va hacia el individuo como persona, como cada uno de nosotros, pero pues que ese individuo pertenece a un grupo, ¿no? A una sociedad. Muchas gracias también por su aporte. ¿Alguien más quisiera añadir? En cuanto a qué es el objeto, cuál es el objeto de estudio de la psicología política, puedo decir que se centra principalmente en los procesos psicológicos, tanto individuales como sociales, y que tiene como objeto de estudio la interacción de los procesos políticos y psicológicos. En cuanto a eso, se relaciona a la subjetividad y la toma de decisiones políticas. Yes. Bueno, muchas gracias. Pues así pues vamos respondiendo en este primer punto, la segunda pregunta, que nos lleva a una tercera pregunta muy interesante. Mayra nos comparte la pregunta. Sí, señor, claro. ¿Cuáles son esos temas de análisis y principales líneas de la investigación de la psicología política? Pues hablando un poco de esos temas y líneas, pues son muy diversos, pues ya que esta disciplina integra pues distintos conceptos, tanto de psicología como ciencia política, pues que le permite como explorar esos procesos psicológicos y los distintos fenómenos políticos que nos pueden ayudar en la toma de decisiones. Gina. En Hola. cuanto a esta pregunta, podría decir que algunos eh, de estos temas podría ser, digamos, la participación cívica, tanto a como los factores que motivan o desmotivan a las personas a involucrarse en actividades políticas, los movimientos sociales, la violencia política, investiga pues el impacto psicológico del conflicto armado, tanto en víctimas como en perpetradores, y la opinión pública, ya que esta pues se examina como la forma y cómo cambia la opinión pública sobre los temas políticos relevantes. Julie, en el último pedacito en la respuesta que entre todos dimos para este conversatorio, lo que habla Hernán, citado por Cruz y Rodríguez, ¿qué comentario usted nos podía hacer sobre eso? En cuanto, según el autor Hernán, de 1986, citado por Cruz en el 2015, menciona un listado de temas clásicos de la psicología que está relacionado a temas como conducta del voto, la socialización política, estudios sobre autoritarismo, entre otros podemos ver como la personalidad del líder, hasta la guerra nuclear, también hay temas sobre el militarismo, el terrorismo, el comportamiento electoral, que se encuentra como la ideología, la propaganda, la tortura, los medios de comunicación social. Por otro lado, puedo decir que, según como lo afirma el autor Díaz en el 2013, la psicología se centra en investigar, en intervenir sobre temas como la intervención de los votos en los ciudadanos, cómo ellos asumen esas preocupaciones y elecciones en la política. Otro tema sería la imagen de favorabilidad de los candidatos en los procesos electorales y el marketing político. Gracias. Perfecto, yo creo que Julie ahí pues integró todo lo de la respuesta, lo que nosotros hemos querido como presentar
dar también en este conversatorio. Sigamos con la última pregunta de este primer punto. ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Nosotros hemos puesto algunas líneas de investigación de la psicología política, como es el individuo como autor político, movimiento político, el político o el líder, coaliciones y estructuras políticas, relaciones entre grupos políticos, los procesos políticos, estudios monográficos. Bueno, de mis compañeras, ¿alguna de ustedes quisiera hablar de alguna de estas líneas de investigación de la psicología política para profundizar un poco más en este conversatorio? ¿Alguna de ustedes, queridas compañeras? Pues podemos decir que como que esas actitudes y opinión pública donde se investiga sobre la formación de actitudes políticas, cómo se desarrollan y se cambian las opiniones y ese impacto de los medios de comunicación y las redes sociales en la opinión pública. Yo creo que desde la parte del individuo como autor político es eso. La política se ve, a veces la tenemos como un individualismo y no, es el individuo que hace parte y que desde él se crea la expresión política, es decir, la expresión cívica, la expresión de reglas, de necesidad de poder interactuar con otro con respeto, valorando lo que es sus derechos y sus deberes, ¿no? Entonces es una parte importante de esas líneas de investigación de la psicología política. ¿Alguien más quisiera aportar de alguno de los puntos que se ven en la pantalla? Compañeras. Bueno, entonces ya pues hemos hablado de algunas de las líneas de investigación. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Por favor, la compañera Julie nos puede leer la pregunta. La segunda pregunta es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bien. En cuanto a esta pregunta, Sí. podemos decir que la psicología política puede contribuir hacia este fortalecimiento con la participación ciudadana, ya que fomenta la participación en los procesos comunitarios. Por otro lado está la comprensión de dinámicas políticas, ya que pues ayuda a comprender las dinámicas que influyen en los procesos comunitarios. Por otro lado está la resolución de conflictos, ya que aborda conflictos que surgen en las comunidades y pues comunidades de la sociedad. Por otro lado está el empoderamiento comunitario, en donde la psicología política puede promover el empoderamiento de la comunidad al fortalecer la capacidad de los individuos y los grupos para influir en los procesos políticos y sociales, teniendo en cuenta que la psicología política parte de métodos de investigación ante conductas, fenómenos y percepción ciudadana. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna más de las compañeras quisiera aportar frente a hacia este aspecto de la pregunta? Mayra. Sí, claro, pues como una de las maneras en que la psicología política contribuye al fortalecimiento de la comunidad es como esa parte de manejo de conflictos, pues ya que como que nos brinda esas herramientas psicológicas que permiten la mediación y esa resolución, pues valga la redundancia, de los conflictos en cada uno de los entornos comunitarios o sociales, ¿sí? Pues siempre como abordando tensiones derivadas de desigualdades sociales, pues que porque son realidades que se presentan en el día a día, ¿verdad? Pues hacia el último punto que presentamos en la diapositiva de fortalecimiento del liderazgo comunitarios, creo que este aspecto ayuda a entender la dinámica de
de liderazgo, porque no solamente el líder es el que manda, es el que también apoya, el que empuja, el que ve las estrategias, el que está con el otro. Y esto es para fomentar un buen liderazgo democrático e incluso que represente los intereses y necesidades de los diferentes grupos. No es solamente una minoría, no es solamente lo que me convenga, sino es realmente lo que necesita mi colectivo. Bueno, sigamos a la tercera pregunta de este conversatorio. Le pedimos entonces el favor a nuestra compañera Janier que nos pueda abrir la pregunta. Claro que sí, compañero. Bueno, dice, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia? Bueno, en cuanto a cómo la psicología política puede ser un instrumento, en este punto yo creería que juega un papel súper importante porque no se trata solo de ver el lado político, sino comprender cómo la gente se siente, cómo piensa, cómo puede vivir más aquí en Colombia el tema de la violencia. Un ejemplo claro es ver cómo el tema de víctimas es tratado aquí en Colombia y aparte de eso, al pasar de los años, cuántos traumas han causado en ellos y que muchas de las personas hoy en día todavía no pueden sanar ese dolor. Creería yo que es desde ese lado. Siguiendo con la línea de la compañera, hay que entrar mucho y enfocarnos en lo que son las emociones y creencias. La parte emocional es muy importante porque es la primera que hay que sanar. Antes de restituir tierras, cualquier cosa, es el ser humano. Porque de qué sirve tener un vasto como lo de tierras para alguien si en su corazón todavía va a tener las cicatrices que se presentó por con el conflicto, ¿no? Y sobre la creencia, nosotros somos seres también espirituales, está la razón y la fe, y sobre esa creencia también es el cómo nosotros nos vamos promoviendo como seres humanos, que no nos coaccionamos por una violencia que sufrimos, sino que tenemos la capacidad de comportarnos como seres sociales, de creer de que podemos construir una sociedad en paz. Compañera Gina, su merced quisiera agregar algo más a esta tercera pregunta. Sí, compañero, para concluir, pues podría decir que pues al abordar tanto los aspectos emocionales, los contextos sociales y políticos del conflicto, la psicología política pues ofrece herramientas efectivas para avanzar hacia una reconciliación duradera pues en Colombia, y su enfoque integral pues nos permite no solo sanar las heridas del pasado, sino también construir un futuro más inclusivo, pacífico para todos. Compañeros, yo quisiera anexar que algunas formas en que la psicología política puede contribuir en este proceso de perdón y reconciliación en escenarios de posconflicto en Colombia puede ser y es con la comprensión de las dinámicas sociales, ya que ayuda a comprender esas dinámicas culturales, sociales y políticas que han contribuido al conflicto, que es fundamental para abordar las causas de este mal manejo del tema político. Por otro lado está la promoción del diálogo y la empatía, pues puede fomentar el diálogo entre los diferentes grupos y promover la empatía hacia las expectativas en cuanto a los demás, y es esencial para construir puentes y ese tejido social. Por otro lado está la reconstrucción de identidad colectiva. Puede ayudar en la construcción promoviendo narrativas inclusivas donde se reconozca la diversidad y busque puntos en común para resaltar sus diferencias. Y por último se encuentra que puede aportar para esta solución del posconflicto el desarrollo de estrategias de intervención. A través de la psicología política se pueden desarrollar estrategias que aborden las secuelas psicológicas del conflicto, promoviendo la sanación individual y colectiva. Gracias. Bueno, muchísimas gracias también por esa presentación, ese conversatorio que hemos podido tener frente a unas preguntas muy interesantes que nos pueden ir llevando a la reflexión, a
a esto de qué es psicología política, cómo usarla, y nosotros, como esos futuros psicólogos de la UNAP, cómo podemos contribuir en nuestra sociedad. Bueno, gracias a la tutora, a los compañeros que nos ven por medio de este video y que comparten con nosotros este encuentro. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.